Buenas noches, me llamo Roberto, tengo 32 años de edad y quiero contarles la historia más aterradora y espeluznante que he vivido en toda mi vida. Un suceso que me obligó a renunciar a mi trabajo y que hasta el día de hoy me sigue provocando pesadillas en las que despierto sudando frío y temblando bruscamente. Durante un par de años estuve trabajando como guardia de seguridad, cuidando las instalaciones de un zoológico bastante grande. Por obvias razones de confidencialidad y para no tener problemas legales con mis antiguos jefes, prefiero no especificar en qué ciudad o estado se encuentra este lugar, pero les puedo decir que es un parque inmenso, lleno de senderos, árboles frondosos y una gran variedad de animales de todas partes del mundo. Mi trabajo consistía en dar rondines, vigilar que los visitantes respetaran las áreas restringidas, asegurarme de que nadie arrojara basura a los hábitats y cuando el parque cerraba, patrullar las instalaciones para evitar robos o vandalismo. Por la rotación del personal, mi horario era bastante irregular. A veces me tocaba trabajar por las mañanas, a veces me tocaba cubrir los turnos por las tardes y otras tantas veces me tocaba trabajar por las noches, cuando el zoológico se quedaba en una oscuridad absoluta y en un silencio sepulcral. El lugar, en sí mismo, cambiaba drásticamente dependiendo de la hora. En el día, todo era ruido, risas de niños, música en los altavoces y el alboroto natural de las personas conviviendo. Pero cuando el sol se ocultaba y todos los visitantes se marchaban, el zoológico se transformaba en un sitio sombrío y asfixiante. Los únicos sonidos que se escuchaban en la madrugada eran los crujidos de los árboles, el viento soplando fuertemente y de vez en cuando el gruñido o el movimiento de algún animal en las penumbras. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador no provenía de los depredadores grandes, como los leones o los tigres, sino de una zona que, en teoría, debería ser la más inofensiva de todas, la granja de contacto o la zona de herbívoros. En esa área había un corral bastante amplio con malla ciclónica donde tenían varias ovejas, venados pequeños y cabras. Todo iba bien con la mayoría de los animales, pero yo me empezaba a dar cuenta de que en los turnos de las tardes había una cabra en particular que se comportaba muy rara cuando las personas se acercaban a verlos. Era una cabra de tamaño promedio, con un pelaje oscuro y áspero, pero lo que me causaba escalofríos era su mirada. Sus pupilas rectangulares siempre parecían estar analizando a la gente con una inteligencia que no era propia de un animal, mientras las demás cabras corrían, balaban o se amontonaban para que los visitantes les dieran comida. Esta cabra oscura siempre se mantenía apartada, parada en las esquinas del corral, simplemente observando fijamente a todos con una quietud perturbadora. A veces, yo me quedaba a unos metros de distancia vigilando el área, y notaba cómo este animal no pedía comida, sino que parecía estudiar los movimientos de los niños y los adultos. Llegó un punto en el que el simple hecho de pasar por ese corral me provocaba una sensación de incomodidad y pesadez en el ambiente, pero trataba de convencerme de que solo era mi imaginación, jugándome una mala pasada. Sin embargo, mi percepción cambió por completo en una tarde de domingo, cuando el zoológico estaba repleto de familias. Ese día, yo estaba haciendo mi recorrido habitual cerca del área de los herbívoros. Había mucho ruido y decenas de personas amontonadas frente a las rejas tomándose fotografías, cuando de pronto mi mirada se clavó en la cabra oscura. Noté que, a diferencia de su comportamiento habitual, de quedarse en el fondo, esa vez se acercó lentamente a la reja, con un sigilo y una precaución que me parecieron totalmente antinaturales, como si fuera un depredador acechando a su presa, pues del otro lado de la malla se encontraba una pequeña niña de unos 7 años, la cual estaba de espaldas al corral, distraída comiendo un helado mientras sus padres miraban hacia otro hábitat cercano. La niña tenía una larga cola de caballo que le colgaba por la espalda y que pasaba a escasos centímetros de la reja metálica. Yo me detuve en seco al ver la escena, sintiendo que algo no andaba bien, y fue ahí, cuando vi cómo la cabra se acercó pegándose a los barrotes, y con un movimiento rápido y bizarro, sacó su hocico por uno de los huecos de la malla,
para agarrar firmemente la cola de caballo que tenía la niña. En el instante en que el animal cerró sus mandíbulas sobre el cabello, tiró hacia atrás con una fuerza descomunal. La niña soltó un grito de dolor desgarrador y despavorido que silenció a todos los que estaban alrededor. La pequeña empezó a llorar desesperadamente, tratando de echarse hacia adelante para zafarse, mientras sus padres, al escuchar los gritos, corrieron hacia ella presas del pánico. Yo también salí corriendo a toda velocidad hacia el lugar, sacando mi radio para pedir apoyo. Los padres y otras personas intentaban golpear el hocico de la cabra a través de la reja para que soltara a la niña, pero el animal estaba empecinado. Sus ojos, fijos y llenos de una malicia inexplicable, no miraban a los padres, sino que me miraban directamente a mí mientras yo me acercaba. Después de unos eternos segundos de tratar de quitársela de encima y de un violento tirón final, la niña finalmente cedió y cayó al suelo llorando, pero la cabra logró su cometido, llevándose un gran mechón del cabello arrancado desde la raíz. La multitud estaba en shock, los padres estaban furiosos y consolaban a la pequeña, que tenía el cuero cabelludo sangrando levemente. Mis compañeros llegaron para auxiliar a la familia y llevarlos a la enfermería del parque, pero en medio de todo el caos, yo me quedé paralizado frente a la reja. Lo más extraño, y que estoy seguro de que solo yo vi debido al alboroto, fue lo que hizo el animal después, pues la cabra no lo escupió, sino que aquel cabello arrancado se lo empezó a comer de una forma grotesca y aterradora. Masticaba lentamente, triturando el pelo con sus dientes en un movimiento mecánico, mientras una espesa saliva le escurría por el hocico. Y durante todo ese perturbador proceso, la cabra jamás apartó su mirada de la mía. Sentí un asco y un terror profundo, pues sabía perfectamente que esa no era la actitud de un simple herbívoro asustado. Había una intención oscura detrás de sus actos. Los directivos del zoológico catalogaron el incidente como un accidente provocado por el estrés del animal, por lo que cerraron esa parte del corral temporalmente y todo pareció volver a la normalidad. Pero yo ya no pude ver a ese animal de la misma manera, pues cada vez que me tocaba patrullar por esa zona, sentía una opresión en el pecho, y esa sensación de ser observado me perseguía constantemente. Pero lo más aterrador de toda esta historia, y la razón por la que jamás volví a poner un pie en ese zoológico, sucedió un par de semanas después, en un turno de noche que me tocó hacer. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, y el parque estaba envuelto en una densa oscuridad. La neblina había bajado bastante, haciendo que el aire se sintiera helado y húmedo. Yo iba caminando solo por los senderos de concreto, iluminando el camino únicamente con mi linterna de mano. El silencio era tan profundo que solo podía escuchar el crujir de la grava bajo mis botas de trabajo. Como parte de mi ruta, tenía que pasar obligatoriamente por el área de los herbívoros, y a esa hora, los animales solían estar dormidos en sus refugios, por lo que nunca había movimiento. Sin embargo, al ir dando mis rondines y acercarme a la curva que daba hacia el corral de las cabras, me detuve abruptamente, pues al apuntar con mi linterna hacia el final del sendero, me di cuenta de que a lo lejos se encontraba una persona parada justo en medio del camino, dándome la espalda. En ese momento, la adrenalina me invadió y pensé de inmediato que alguien se había brincado la barda perimetral para robar o hacer vandalismo, lo cual era mi responsabilidad de evitar. Así que sin pensarlo demasiado, agarré mi radio, preparé mi macana y me acerqué rápidamente para abordarlo. Empecé a caminar a paso veloz, gritándole con voz firme que no podía estar ahí, pero la figura no respondió. Ni siquiera se inmutó ante mis gritos, simplemente se quedó ahí, inmóvil, bajo la tenue luz de la luna y la neblina. Al irme acercando, aquellos pasos rápidos que daba para llegar hacia él fueron disminuyendo lentamente, pues un frío sepulcral y denso me invadió desde la nuca hasta los pies, ya que conforme iba viendo mejor con la linterna y la distancia se acortaba, me empezaba a dar cuenta de que algo estaba terriblemente mal con las proporciones de aquel sujeto.
Las piernas de esa figura no eran humanas, sus rodillas parecían estar flexionadas hacia atrás y su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y áspero. Mi respiración se cortó de golpe cuando la luz de mi linterna iluminó la escena por completo. Me di cuenta de que aquella figura parada no era ninguna persona, ningún ladrón, ni ningún visitante perdido, sino que era la cabra oscura, la misma que había atacado a la niña, parada en dos patas, perfectamente erguida como si fuera un humano de casi 2 metros de altura. El terror se apoderó de cada célula de mi cuerpo y yo me quedé paralizado del miedo, incapaz de emitir un solo sonido o de mover un solo músculo. La linterna temblaba bruscamente en mi mano, iluminando esa blasfemia que desafiaba toda la naturaleza, y en ese momento de horror absoluto, la criatura volteó su cabeza lentamente hacia mí, mostrando esa misma mirada con pupilas rectangulares que me había acechado días antes, pero esta vez su hocico parecía estar contraído en una sonrisa burlona y diabólica. Y cuando creí que la situación no podía ser más escalofriante, vi cómo la cabra caminaba torpemente hacia mí con las 2 patas. Sus pezuñas chocaban contra el concreto haciendo un ruido seco y rítmico, mientras su cuerpo se balanceaba de un lado a otro en un andar grotesco, bizarro y totalmente antinatural. Cada paso que daba hacia adelante sentía que me absorbía el alma, y cuando vi esa escena aterradora y bizarra, fue cuando me di cuenta de que esa cosa se estaba acercando a mí para hacerme daño. Así que mi instinto de supervivencia finalmente se activó y mi cuerpo reaccionó, por lo que salí corriendo de ahí lo más rápido que mis piernas me lo permitieron. Corrí desesperadamente, sin voltear atrás, ignorando si esa criatura me venía persiguiendo. Atravesé casi todo el parque a oscuras hasta llegar a la caseta de vigilancia de la entrada principal, donde me encerré junto con mi compañero de turno, completamente pálido, hiperventilando y al borde de las lágrimas. Le dije a mi compañero que llamara a la policía, ya que había un intruso en el parque, porque sabía que si le contaba la verdad, me tomaría por loco. Esa misma mañana, en cuanto amaneció y llegó el supervisor, entregué mi uniforme, mi radio y presenté mi renuncia inmediata sin dar mayores explicaciones. Hasta la fecha, evito acercarme a cualquier zoológico, granja o zona rural, porque tengo la plena certeza de que lo que vi aquella madrugada no era un animal, sino un demonio disfrazado, ya que jamás olvidaré el sonido de sus pezuñas, caminando torpemente en 2 patas hacia mí, en medio de la oscuridad.